Hola chicos, esta es la ayudantía número 5, en la cual lo que vamos a saber es qué ocurre cuando el sistema ya no es concentrado. Es decir, en la ayudantía 4 teníamos que un cuerpo, la temperatura era constante en todo el espacio del cuerpo, ¿ok? En cualquier punto del cuerpo era constante. Ahora, ¿qué ocurre cuando la temperatura ya deja de ser constante a lo largo del cuerpo? Ya tenemos que analizar la transitoriedad, o sea, que la temperatura va a depender del tiempo y va a depender del espacio donde esté, ¿ok? En este caso de X, de R, si es esfera o cilindro. Ahora, ¿cómo pasa esto? Lo que en el libro les indica al inicio de esta parte del capítulo es que justamente nosotros tenemos ecuaciones de este tipo, en donde ya como ustedes podrán darse cuenta, la temperatura va a depender de X y también va a depender de T. Y lo que nos va a quedar es una ecuación diferencial parcial, ¿ok? Esa ecuación diferencial parcial no se la puede resolver por métodos analíticos como tal, sino por métodos numéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? El libro como tal lleva todo este sistema de aquí, que es dimensional. Aquí no lo dice. Bueno, este sistema que es dimensional, es decir, que todos los valores tienen su dimensión, por ejemplo, de temperatura, grados Celsius, tiempo, segundos, longitud, metro, esas cosas así. Y acá, en cambio, es adimensional, o sea que no tienen dimensión. ¿Por qué hace esto el libro? Porque lo que quiere es justamente eliminar ciertos parámetros, ciertas variables y reducir las expresiones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 1 sobre alfa y acá ya no está ese 1 sobre alfa, ya desapareció. ¿Por qué? Porque al hacerlo, llevarlo del sistema dimensional a la dimensional, ya se eliminan todas estas variables y se reduce considerablemente el problema, ¿ok? Para resolver esas ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, una vez que ya tienen esas ecuaciones, el libro dice, ok, ahora tengo que resolverlas por métodos numéricos. Y así es como obtienen la tabla 4.1, es que es en donde está ya la resolución del teta, que va a ser el equivalente, como por así decirlo, a la temperatura, en donde tiene sucesiones y series y esos términos que se ven bastante complejos. ¿Ok? Ahora, como tal, reemplazar términos en esta solución de esa ecuación diferencial parcial es bastante complicado. Así que el libro simplifica aún más el problema. ¿Cómo lo hace? La aproximación de un término. ¿Qué es la aproximación de un término? Justamente es coger solo el primer término de esta serie. ¿Y cuál es ese primer término? A1. El A1 de aquí. ¿Ok? Y así es como el libro obtiene estas ecuaciones de aquí, que les voy a encerrar en rojo. Estas ecuaciones que les va a servir para todos los problemas que son cuando la temperatura sí varía en el espacio y también con el tiempo. Varía en el espacio y varía en el tiempo. Esto es como a manera de resumen de lo que es esta parte del capítulo, ¿ok? Que es sistemas transitorios con variación en el espacio también. Entonces, con estas tres ecuaciones ustedes pueden resolver eh, la mayoría de los ejercicios que les plantean para este caso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es bastante parecido a sistemas concentrados. ¿Por qué? Porque esta forma de las temperaturas la tienen. También tienen un Euler que está elevado a algo.
Entonces es bastante similar. Lo único que aquí tiene como que una ligera diferencia es justamente estas funciones de aquí, las cuales vienen dadas en las tablas del libro, ¿ok? Así que no es como que tuvieran que calcularlas o ver cómo las sacan. Vienen en las tablas del libro. Asimismo, viene el término A1 y también el término lambda 1. Todos esos términos están en el libro y les dice cómo encontrarlos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo debería de hacerse. Este ejercicio de aquí es el 445 y me dice que en una instalación de producción de placas grandes, de latón, de 3 centímetros de espesor, aquí ya me están dando un dato, me dan la conductividad de la placa, su densidad, su calor específico y su difusividad térmica. Están inicialmente a una temperatura uniforme de 25 grados Celsius. Se calienta al pasar por un horno que se mantiene a 700 grados. Este sería como una T infinito, porque es el ambiente como tal. Las placas permanecen en el horno durante 10 minutos. Aquí ya me están dando el tiempo. Si el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 80 watts, determine la temperatura de la superficie de las placas cuando salen del horno. Es decir, me piden la temperatura superficial de cada placa. Entonces yo lo que tengo que analizar primero es la placa individual. ¿Cómo voy a analizar eso? Esta placa que está aquí, vamos a dibujarla aquí afuera, así. Ok, aquí yo tengo la placa. Lo que yo voy a analizar ahorita es justamente esta parte. Vamos a asumir que la transferencia de calor es unidimensional y solo va a variar en, en este sentido, de aquí para acá. ¿Ok? Que es lo que me dan del espesor. Ahora, si yo analizo esa parte justamente, yo voy a tener aquí ese pequeño grosor de la placa y lo voy a dividir en dos. ¿Ok? ¿Cómo resolvió todas esas ecuaciones diferenciales el libro? El libro tomó la mitad en el caso de las placas planas, la mitad de la placa la toma como el punto cero, o sea, el punto de origen, x igual a cero. Y lo que está hacia la derecha y hacia la izquierda es justamente L, y acá sería menos L, ¿ok? Pero en términos de valor absoluto, ambos lados son L, ¿ok? Ahora, eso significa que justamente en L, aquí en L, va a estar la temperatura superficial. Es decir, a mí me están pidiendo la temperatura superficial cuando X es igual a L. Porque recuerden que este X, bueno, este X de aquí, puede ser cualquier parte de la placa. Puede estar aquí, puede estar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me piden justamente en la superficie. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Lo primero que tengo que hacer es ver qué ecuación debo de utilizar. Y como les había mencionado, para la pared plana sirve esta de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a copiarla. Yo tengo que el teta de la pared es igual a txt menos t infinito sobre temperatura inicial menos t infinito. Y como ustedes se podrán dar cuenta, lo que me pide el ejercicio es justamente este valor de aquí.
Pero ¿cuándo? Cuando X sea igual a L y T sea igual a 10 minutos. Porque eso es lo que me dice. Están en el horno durante un tiempo de 10 minutos. Entonces, ese T es el que yo tengo que buscar. Eso significa que yo esto debo despejarlo. ¿Y qué necesito para encontrarlo? Necesito el teta de la pared, la temperatura inicial, que si me la dan. Necesito el T infinito y nada más. Entonces, ¿cómo yo hallo este teta de la pared? El teta de la pared justamente también tiene otra ecuación. Vamos a ponerle aquí pared. ¿Y cuál es esa ecuación? Es A1 por Euler elevado a la menos lambda 1 elevado al cuadrado por tau y por el coseno de lambda 1x sobre L. Esta es la ecuación que describe a la pared, ¿ok? Esta de aquí. Entonces, yo con esto, yo ya puedo encontrar cuál es el teta de la pared y así poder ponerlo aquí. Ahora, ¿qué yo necesito para poder encontrar este teta de la pared? Necesito justamente el valor de A1, el valor de A1, el valor de lambda 1, el valor de tau. X en este caso ya me lo darían porque me piden en la superficie, es decir, X va a ser L. L también me están dando el valor y entonces lo único que me hace falta ahorita es A1, lambda 1 y tau. Entonces, ¿cómo encuentro yo esos valores? Yo necesito, para resolver este ejercicio, siempre el número de Biot. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el número? Uy, se me quedó. ¿Cuál sería el número de Biot? El número de Biot siempre tiene la misma ecuación, que en este caso es H, L sobre K. ¿Ok? Y entonces, este número de Biot ya me están dando cuál es el H, que es 80. 80 es watts sobre metro cuadrado, grados Celsius. ¿El valor de L cuál es? Recuerden que en el sistema yo estoy planteando que en la mitad sea cero. Y la longitud total, entonces sería, si el grosor, que es de aquí hasta acá, mide 3 centímetros. Eso significa que la mitad sería 1,5 centímetros. Y ese 1,5 centímetros es lo que yo pongo aquí en metros, que sería 0,015 metros. Y eso dividido para la conductividad de las placas, que en este caso sería 110. 110 watts metro grados Celsius. Entonces así, ¿cuánto me quedaría el número de Biot? Voy a calcularlo ahorita. Y me da 0,0010909 y hasta el infinito. Ok, 090909. Así me sale. Este de aquí sería el número de Biot. Y si ustedes se dan cuenta, bien podría aplicar aquí sistemas concentrados. ¿Por qué? Porque yo tengo que este número de Biot es menor a 0,1. ¿Ok? Entonces yo puedo resolver el ejercicio por sistemas concentrados, pero para practicar el nuevo tema que estamos viendo, vamos a hacerlo mediante el otro método. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría esto?
Yo aquí ya tengo el número de Biot. Ahora, lo que tengo que hacer es este número de Biot ubicarlo en las tablas. Tablas. Y en esas tablas yo voy a encontrar cuáles son los valores justamente de A1, lambda 1 y bueno, el tau yo lo puedo calcular de hecho. Entonces, vamos a ver cuáles son esos valores de A1 y lambda 1. Ya. Aquí yo tengo el libro ubicado. Entonces, esas tablas es la tabla 4.2, la tabla 4.3. Con este de aquí yo puedo resolver cualquier ejercicio que me estén dando con estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí me dan los valores de pared plana, los valores de cilindro, los valores de esfera, y asimismo me dan esta función de Bessel. La función de Bessel, que es la que se utiliza justamente en cilindros, que aquí está. Este aquí es la función de Bessel. Ahora, en pared plana, a mí el número de Biot había dado 0.010909. Entonces, 0.01. ¿Ok? Estaría más o menos por aquí. Y aquí están esos valores. Lo que yo debería hacer aquí es interpolar. Interpolar porque aquí me sale 0.011009, como casi 0.011. Entonces, como a mí me sale 0.011, yo debo calcular cuáles deberían ser los valores de lambda y de A para el valor correspondiente de Biot. Entonces, ahora voy a hacer eso, la interpolación. Vamos a hacer la interpolación aquí mismo. Déjenme copiar la tabla. Aquí esta parte nomás. Ya, listo. Entonces, el valor que teníamos nosotros es Biot 0.0109. 0.0109. Ya, ahí está. ¿Cómo se hace la interpolación? Bueno, ustedes pueden utilizar su calculadora si tienen alguna tecla de interpolación y si no, la pueden hacer manualmente. ¿Cómo funciona manualmente? Si yo tengo un valor que quiero hallar para interpolar, lo único que hago es poner el valor anterior. Ya, supongamos que esto es Y1. Ya. El anterior sería Y0. Y ese valor anterior yo le voy a sumar algo. ¿Y qué es lo que le voy a sumar? Una resta. ¿Qué es lo que voy a restar acá? Prácticamente Y2 menos ese valor que estoy, el inicial. ¿Ok? Entonces, el valor Y1 sería el anterior más el posterior menos el anterior. ¿Y acá qué es lo que va? En esta parte, no, me estoy equivocando. Perdón. Ya, aquí yo le tengo que sumar justamente lo de los X, que en este caso sería, yo quiero el X, el Y1, entonces yo tengo que trabajar con el X1. En este caso sería X1 menos X0. Y acá abajo voy a poner el X2 menos el X0. ¿Ok? El Y, la parte del X1 va arriba y el X2 va abajo, para que se puedan simplificar aquí los X. Y acá si estaba bien es Y2 menos Y0. Y así yo el valor de Y1. Entonces,
Si yo calculo eso, sería prácticamente y1. Vamos a directamente ponerlo con lambda. Mi lambda 1 sería el anterior, que es este, 0.0998 más. ¿Cuál es el valor de x1 que tengo? Es este número de Biot, 0.0109 menos el valor anterior de Biot, que es 0.01. ¿Ok? Y acá tengo que dividir el x2, que sería 0.02 menos 0.01. Y ahora acá yo tengo que restar y2 menos y0. Que en este caso sería, este es el valor de y2. 0.1410 menos 0.0998. Entonces, si ya calculo eso, me va a salir, me saldría lambda 1 igual a 0.103508. Ese sería el valor de lambda 1. Ahora me falta el valor de A y hago exactamente lo mismo. En este caso yo quiero el A1, sería el valor anterior, que es este, 1.0017, más el valor de Biot que quiero evaluar, que sería 0.0109, menos el valor anterior de Biot, 0.01, sobre 0.02, que es el valor posterior, menos el valor anterior. Y acá lo mismo, el valor posterior, que en este caso va a ser 1.0033. 0.0033 menos el anterior, que es 1.0017. Y así el valor de A1 me saldría 1.001844. Y ella tendría mis valores de lambda 1 y A1. ¿Qué más me faltaba? Me faltaba el valor de tau. ¿Cómo yo calculo tau? Tau es igual a, que se llama número de Fourier, por si acaso, a la difusividad alfa por el tiempo dividido para la longitud al cuadrado. En este caso, como es placa plana, se utiliza esa longitud. Entonces, ¿cuál es la difusividad que me da el ejercicio? 33.9 por 10 a la menos 6. 33.9 por 10 a la menos 6. Le voy a poner solo con otro color. Ya, el tiempo que me daban era de 10 minutos. Ahora, la difusividad que me dan a mí está en segundos. Yo tengo que llevar esos minutos a segundos. O sea, serían los 10 minutos. Un minuto tiene 60 segundos, entonces por 60. Y eso dividido para la longitud al cuadrado. ¿Cuánto era la longitud? 0.015. Porque recordemos que el espesor es de 3 centímetros, pero yo estoy cogiendo el sistema a la mitad. Por eso es 0.015. Y eso está en metros. Aquí, ojo con las unidades. Todos los valores que ustedes están calculando son adimensionales. El lambda, el A y el tau también.
Entonces, si yo calculo eso, me da 90.4. Ya, y este valor también es adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, recuerden que estas ecuaciones de aquí tienen que utilizarse para un tau mayor a 2, mayor a 0.2, perdón. Y como ustedes podrán ver, este 90.4 de aquí sí es mayor a 0.2. Entonces podemos utilizar la ecuación. Ahora sí, vamos a calcular el teta de la pared plana. Entonces, el teta de la pared de wall va a ser igual a 1 por Euler a la menos lambda al cuadrado por tau coseno de teta 1 x sobre L. Y ahora sí, vamos a reemplazar los datos. Teta va a ser igual a 1, ¿cuánto nos dio? 1.001844. 1.001844. Euler elevado a la menos. ¿Cuál es el valor de lambda? Lambda es 0.103508. 0.103508. Y eso al cuadrado. Y lo multiplicamos por teta. ¿Cuánto vale teta? 90.4. Y eso por el coseno de lambda 1. ¿Cuánto es lambda 1? Ah, ya lo habíamos puesto. 0.103508. Eso es lambda 1 por X. En este caso, recordemos que el ejercicio nos pide que la temperatura la hallemos en la superficie de la placa. O sea, cuando X igual a L, es decir, a 0.015. Entonces aquí va 0.015 dividido para L, que también es 0.015. Y listo. Y esto se va a anular. Ahora sí. Ojo, una cosa más. Recuerden que todo lo que esté aquí adentro tiene que estar en radianes. Es decir, su calculadora debe estar en radianes para poder hacer el cálculo. Si está en grados sexagesimales, no les va a salir. Entonces, en radianes. Y ahora sí, si yo calculo este teta, me va a dar más o menos, y me da un valor de 0.378.302. Y ese sería el valor de teta. Entonces, ahora como ya tengo ese valor, lo único que procedo a hacer es calcular la temperatura que me piden. Yo sé que la temperatura a esa longitud que estoy evaluando la ecuación y a ese tiempo que estoy evaluando el tau, menos la T infinito sobre la T inicial menos T infinito otra vez, va a ser igual a S tau. Entonces, mi T a esa longitud y ese tiempo va a ser igual a TI menos T infinito por teta más T infinito. Entonces, reemplazando los datos,
Ya me quedaría la temperatura inicial, ¿cuál era? 25 grados Celsius. Entonces sería 25 menos la temperatura final del espacio del horno. En este caso sería 700 grados. El teta, que ya sabemos que es 0.378.302. Más la T infinito, que es 700. Ahora sí, T a esa longitud y a ese tiempo sería, y ahí me quedaría 444.65 grados Celsius. Y esa sería mi respuesta para este ejercicio en particular. ¿Ok? Entonces, recordando, déjenme hacer una nueva. Y ahora sí, recordando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para resolver estos ejercicios es calcular el número de biots. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir si nosotros necesitamos sistemas concentrados o no concentrados. Si tenemos sistemas concentrados, es súper sencillo el ejercicio, simplemente se aplica la ecuación que está en el apartado 4.1, ¿ok? Pero si tenemos sistemas no concentrados, que es lo que vimos en este, bueno, en este ejercicio fue concentrados, pero para practicar lo resolvimos como si fueran no concentrados. Entonces, en no concentrados, ¿qué es lo que hago? Encontrar el valor de teta, ¿ok? ¿Que cuál es ese valor de teta? Es justamente el A1 Euler, la menos lambda 1 al cuadrado por el tau, y acaba una función que depende justamente de, en este caso, lambda y x. ¿Ok? Que esa función puede ser el coseno, si es pareplana, puede ser la función de Bess, si es cilindro, o puede ser la función seno, si es una esfera. Entonces, perdón. Entonces ya tenemos la ecuación y lo único que necesitamos encontrar es con tablas o con gráficos, que ahí también están los valores de A1, lambda 1 y en este caso el tau, el número de Fourier que debemos calcular. Entonces con estos tres de aquí ya podemos reemplazarlo en la ecuación y así encontrar el valor de teta. De aquí. Una vez encontrado el valor de teta, nosotros ya procedemos a hacer el despeje con la temperatura. En este caso es la temperatura en una posición X a un tiempo T, menos T infinito sobre T inicial, menos T infinito. Y eso es igual a ese tau que hayan calculado. Y así ustedes pueden despejar esa temperatura. ¿Ok? Eso es de manera general para todos los ejercicios. Ya. En los siguientes ejercicios vamos a ver cómo se calcula el calor, ¿ok?
que eso también lo pueden hacer justamente con las tablas o lo pueden hacer con las ecuaciones como tal. ¿Ok? Ya, esto sería todo por esta ayudantía, este ejercicio de aquí.